Cristo, Señor mío, yo rindo mi vida en este momento. Rindo delante de ti mis emociones, mi intelecto, voluntad, carácter, mis sentimientos. Señor, aún las dudas que hayan podido haber en mi corazón, los temores, la desesperanza, Señor, la tristeza, la angustia, todo lo que haya podido venir a mi alma, Señor mío, y que quiera venir a impedirme recibir de ti en esta hora, dígale: yo lo rindo delante de tu presencia, yo lo sujeto delante de tu gran poder, porque eres tú, Espíritu Santo de Dios, el que tienes el control de mi vida. Yo no soy una persona carnal, declárelo, yo soy una persona espiritual, yo soy un hombre espiritual, declárele varón, mujer, dígale: yo soy una mujer espiritual, que me guío por la palabra, que miro en los caminos del Señor, que me rindo, Dios de gloria, y que puedo confiar por encima de cualquier circunstancia y adversidad, Señor. Y si hasta este momento, dígale, si hasta hoy, Señor, tal vez llegué, Señor, con alguna situación que me ha querido impedir esa tranquilidad, esa paz en mi corazón, yo hoy la rindo ante tu presencia, y por tu palabra yo sé que voy a ser aún mayormente fortalecido. Por tu palabra sé que va a haber un mayor avivamiento en mi corazón, y hoy quiero recibir tu palabra. Dígale: Espíritu Santo, habla a mi corazón, habla a mi espíritu, lléname, Espíritu Santo, en esta hora, porque ¿quién tengo yo, Señor, en los cielos sino a ti? Fuera de ti yo nada deseo en esta tierra. ¿Y quién, Señor, está conmigo? Tú eres Dios con nosotros, Emmanuel. Tú eres el que estás en mí, Espíritu Santo. Por eso hoy te pido que hagas tu obra. Hoy te pido, Espíritu Santo, que me enseñes a entender la palabra, que me des sabiduría, que me des ese entendimiento espiritual en esta hora, que abras mis ojos espirituales, mis oídos espirituales, para poder ver, para poder entender. Toca mi corazón para poder recibir tu palabra, Señor. Yo quiero, Dios de la gloria, conocer más de ti. En este día soltar toda carga, para que tú me llenes con tu bendita presencia, Señor. Presento mi corazón y mi vida ante tu altar, Señor. Presentamos este momento delante de tu presencia, cada hogar y cada familia aquí representado, Señor. Cada niño, Dios de gloria, lo presento delante de ti. Cada joven lo presentamos ante tu presencia. Este tiempo de la predicación de la palabra, el tiempo, Señor, que los niños estarán recibiendo la bendita palabra, está delante de tu presencia, y en esta hora declaramos que tu sangre nos cubre y nos guarda, Señor Jesucristo, y atamos, ligamos y reprendemos todo principado y potestad, gobernador de las tinieblas de este siglo, y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo lo que venga de parte del diablo, del mundo, de la carne, que quiera estorbar, interferir, que recibamos la palabra del Señor. Todo lo que se quiera levantar en contra de la palabra de Dios, en esta hora lo reprendemos, lo echamos fuera, fuera, fuera. Todo lo que quiera impedir la predicación, todo lo que quiera impedir el libre fluir del Espíritu de Dios, es atado, ligado, reprendido, echado fuera, 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 en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Profundos, toda oposición del diablo, toda mentira del enemigo, toda manipulación en nuestro sentimiento, intelecto, voluntad, carácter, pensamiento, sentimiento, lo atamos, lo ligamos, lo reprendemos, lo echamos fuera, 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 en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Profundos, declaramos que es la sangre de Cristo la que nos garantiza la victoria, Señor mío, y que es tu presencia, Espíritu Santo de Dios, quien hoy hace la obra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén y amén. Denle ese aplauso al Señor, aleluya. Bueno, la profe Kelly nos dice si ya los niños suben o si todavía tampoco. Si todavía tampoco, si tampoco todavía. Si aún no, Kelly, ¿ya? ¿Los niños pueden subir? Ah, bueno, entonces ahorita sí pueden subir con la profesora. Sí, porque yo les da frío acá. Sí, entonces pueden subir Matthew, Valerie pueden subir, y ya Stephanie hace rato que está allá. Bueno, muy bien. Acompáñenme por favor a la palabra de Dios, al primer libro de los Reyes, capítulo 17. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, a partir del versículo 1 vamos a estar leyendo. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Allí ese va a ser todo nuestro texto. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 7. Muy bien, ¿llegamos? Amén. Dice la palabra del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit,
que estaba frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y ahí vemos que entra la historia de Elías como así, ¿cierto? Como ipso facto. No se venía hablando de Elías, sino que de una viene este hombre de Dios y entra en escena profetizando, entra en escena declarando una palabra. Y esto muestra, el hecho de que se cumpliera en esa palabra muestra verdaderamente la autoridad de Elías y el respaldo del Señor, que había sido verdaderamente llamado como profeta. Se recuerda que muchos, y en este tiempo aún hay muchos que se dicen profetas, o hay profetas por toda parte, por todo lugar. Y dicen una cantidad de cosas y bueno, profetizan que usted va a salir de viaje y una cantidad de cosas que verdaderamente cuando usted lo mira con la palabra y lo compara con la palabra, o sea, ni siquiera se le puede llamar profecía, ¿sí? Ni siquiera. O definitivamente si lo dijo ni se cumplió. Así que eso hay que sujetarlo muy bien al Señor. Y además la palabra de Dios dice que esta es la palabra profética más segura. Usted y yo podríamos decir que somos profetas porque usted y yo ya declaramos lo que va a pasar a futuro, porque la palabra del Señor nos lo ha enseñado. Amén. Pero resulta que entonces viene aquí, entran en escena ¿quién? Elías y ¿quién más? Acab. Entonces Elías le habla a Acab y le dice: vive el Señor en cuya presencia estoy, que no va a haber lluvia ni rocío, sino solamente por mi palabra. Hasta que yo no lo diga, eso no va a suceder. Para que Elías dijera algo así, Elías tenía que haber estado en la presencia del Señor. Para que Elías pudiera declarar algo así tan fuerte y tan, ¿cómo se dice?, tan contundente sobre Israel, Elías tenía que haber estado en la presencia del Señor. Aunque la Biblia no lo muestre, que como que fue como que pareciera como si hubiera llegado un día a decir: no, pues vive el Señor en cuya presencia estoy, que aquí no va a volver a llover hasta que yo diga. Pero no. Y lo vamos a estudiar por la palabra. Cómo Elías era un hombre de oración. Y se necesita que en este tiempo usted y yo seamos hombres y mujeres de oración, en medio de cualquier situación. Y entonces el Señor, mire, le dice a él, le da una palabra, ¿cierto? Y le dice que se vaya. Pero entonces les voy a hablar. Arroyo, ¿qué es el arroyo? El arroyo, bueno, uno lo conoce como un riachuelito, ¿cierto? Pero resulta que arroyo también puede ser un valle muy grande o el arroyo, y se dicen que este arroyo del cual está hablando aquí la palabra era que había una abertura, porque uno de los significados de Kerit quiere decir separación, ¿sí? O abertura, que había como una piedra que se había abierto y empezó a correr el arroyo. Y obviamente en tiempo de sequía, pues en tiempo de verano pasaba lo que sucedió aquí, que porque no llovió el arroyo se secó. Pero eso es un arroyo y se secaba normalmente en tiempo de verano. Pero Elías comienza, mire, a decirle algo a Acab, y que es muy importante. Le dice: vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. O sea que aunque Elías parece que como que hubiera sido puesto ahí en ese momentico, porque no se viene hablando de él, Elías era un hombre que ya conocía a Dios, y Dios conocía a Elías, y era un hombre que tenía ¿qué? Comunión con el Señor. Y cuando él le dice: en cuya presencia estoy, mire, los significados que yo me encontré de esta declaración que él hace, habla de, mire que son varios, son muchos, pero yo tomé solo algunos. Dice: confiar, conservar, descansar, estar firme, levantar, ministrar, estar de pie, prevalecer, reedificar y resistir. Y cuando Elías está diciendo entonces: vive el Señor en cuya presencia estoy, le está diciendo: yo he sido ministrado en la presencia del Señor y he ministrado la presencia del Señor. Yo estoy en la presencia de Dios y estoy siendo ¿qué? Edificado constantemente. En la presencia del Señor estoy descansando. Estoy allí tranquilamente, estoy confiando en Dios. Cuando uno habla, uno normalmente lo dice: la situación va mal, un ejemplo, ¿no? Hay necesidad en cierta otra área, y uno lo que dice es: ¿qué hay que hacer? Hay que buscar de Dios. Esa es la palabrita que a veces uno tiene. Hay que buscar de Dios. Y resulta que yo, mientras estudiaba ese tema, yo decía: no,
porque mire que Elías decía, vive el Señor en cuya presencia estoy. Y cuando él estaba declarando eso, estaba declarando toda su paz y su confianza en lo que Dios estaba haciendo en su vida. Se lo vuelvo a leer: confiar, conservar. O sea que le está diciendo, Dios me está conservando. Yo confío en Dios y Dios me está conservando. Estaba descansando, estaba firme, estaba siendo levantado, estaba ministrado, estaba de pie, estaba prevaleciendo, estaba reedificando y resistiendo. Porque si usted lo mira de esta manera, aunque él aparece allí en ese momento, pero ¿cómo venía el pueblo de Israel? Si el pueblo de Israel venía de unos dioses terribles, de unos dioses, de unos reyes terribles, sí, que adoraban a otros dioses, que estaban en rebeldía. El pueblo de Israel no estaba bien. Y por eso mismo es que viene esta palabra de parte del Señor y viene este tiempo de sequía sobre Israel. ¿Por qué? Porque venían de mal en peor. Según lo que estuve mirando, más o menos el reino de Israel, el reino del norte, cada uno tuvieron entre 20 reyes. Y de los reyes del reino del norte, todos se pelaron. Y de los del sur, unos 8 salieron bien y los otros 12 se pelaron. Entonces, cuando sale en escena Elías, Israel no estaba bien. Y cuando Israel no estaba bien, ¿qué sucedía? No les iba bien. Y este hombre empieza declarando, vive el Señor en el cual yo confío. Vive Dios en el cual yo estoy de pie, en el cual yo permanezco. Vive ese Dios que ministro cada día en mi oración y con mi tiempo y que me ha ministrado a mí, en ese Dios en el cual yo estoy confiado, ese Dios en el cual yo permanezco, ese Dios que me hace prevalecer y ese Dios que prevalece sobre todo. Vive ese Dios. Y eso es lo que sucede cuando usted y yo estamos en la presencia del Señor. Porque si entramos por épocas, entramos por temporadas o somos de vez en cuando, eso se va a notar en nuestras vidas. Entonces la persona va a empezar ¿a qué? A desmayar, va a empezar a titubear, va a empezar como le decía, bueno, ¿ustedes son de Dios o son de Baal? Si están con el Señor, pues digan, si están con Baal, pues entonces también avisen, ¿cierto? La persona va a empezar ¿a qué? A ir cayendo, va a empezar a haber una decadencia espiritual. Pero Elías, él decía, él declaraba que su confianza estaba siempre en Dios, que era un hombre que permanecía en la presencia de Dios. Y es que solamente cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, es que todo esto se puede convertir en una realidad de nuestras vidas. Cuando dejamos, cuando salimos, cuando dejamos la presencia del Señor, cuando nos alejamos por un poco de tiempo de la presencia del Señor, entonces es cuando empezamos ¿qué? A mirar las circunstancias. Es cuando empezamos a mirar más el problema, más las situaciones que a Dios. Es cuando empezamos cuando una persona empieza a resbalar, cuando empieza a mirar hacia donde no tiene que mirar, a hacer lo que no tiene que hacer, el enemigo empieza a llenarlo de dardos en su mente, empieza a acecharlo, empieza a quebrantarlo, cuando la persona comienza a dejar la presencia del Señor. Pero esa sola declaración, mire todo lo que estaba hablando. Solo en la presencia de Dios tú vas a ser ministrado. Hay gente que quiere llegar un domingo a la iglesia donde se congregue y quiere salir de allá renovado, quiere salir con todas las fuerzas, quiere salir con las promesas, quiere salir ya mejor dicho, pero es que no es así. Sino que hay que permanecer, vivir. Vive el Señor en cuya presencia yo estoy. Pero hay quienes llegan a la presencia un rato y luego se desbocan por allá, se olvidaron de la presencia. En algún momento un cantante, él se convirtió, ¿no? Era un cantante del mundo y se convirtió al cristianismo. Y en un momento, eso fue hace varios años, muchos años que yo me vi esa entrevista. Y entonces él iba para un evento mundano, pues porque sí tenía su contrato y tenía que cumplir, bueno, yo no sé. Y entonces le pregunta a la presentadora y le dice, ¿y dónde dejó a Dios? Y él se atrevió a decir, no, hoy Dios se quedó en la casa. Eso se atrevió él a decir. Entonces imagínense, si una persona está diciendo, no, llegó a la iglesia, pero ese Dios se le quedó en la iglesia, porque salió de la iglesia y llegó igual.
¿Sí? Le pasó lo mismo en la casa, empezó desespero, empezó a estresarse, empezó a desconfiar, empezó a hacer aquí, allá y allá. Y a veces le llegan esos dardos a una persona. Cuando hay situaciones difíciles, entonces comienzan a llegar dardos y comienzan a suceder cosas. ¿Y qué tiene que hacer la persona? Volver como a poner los pies en la tierra y a decir, es que verdaderamente tuve que haberme salido de la presencia del Señor si es que yo he dado un paso a un lado, un paso al otro. Porque yo tengo que permanecer. Y cuando tú estás en la presencia del Señor, es que vas a ¿qué? A poder, digámoslo otra vez, confiar, ser conservado, descansar. Descansar es tan importante. Y no hablo de descansar de dormir hasta las 9:10. Claro, es muy importante. Aquí entre nos, por fin pude descansar la semana anterior. A veces nosotros no tenemos cómo descansar porque estamos en un día de descanso, pero usted sabe que el día de descanso de la mujer, a ver mujer, ayúdeme, el día de descanso de la mujer, ¿cómo es? A ver si los hombres se apiadan. ¿Cómo es? Nada, es el día que desatrasa la casa, que levanta la casa del perro y le saca todo. El día que, mejor dicho, estrega la cocina. El día que lava los baños. El día que brilla el piso. El día que quita las telarañas. Uy, no, echa propaganda para los esposos. No, pero es la verdad, porque ellos ayudan. Pero uno de mujer ya uno va como más allá. Y es necesario el descanso del cuerpo. Pero aquí estamos hablando del descanso que en Dios. Porque cuando usted y yo empezamos a permitir que nos vengan, o sea, que las cargas se queden y no soltamos las cargas, usted y yo no fuimos diseñados para llevar cargas. Usted y yo fuimos creados para la alabanza de la gloria de la gracia del Señor. Usted y yo fuimos creados para estar en la presencia del Señor. Y mire tan hermoso lo que decía Elías. Él decía que estaba ministrado, que podía permanecer de pie, que podía prevalecer ante cualquier situación, que podía resistir. Cuando usted está en la presencia del Señor, cuando permanecemos y vivimos en la presencia del Señor, verdaderamente eso es lo que tiene que empezar a acontecer y a verse en nuestras vidas. Es cuando verdaderamente la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, dice la Escritura. Cuando estamos en la presencia del Señor, nuestra vida es diferente y podemos ver las cosas distintas. No es lo mismo cuando estábamos en el mundo y teníamos un problema que ahora con el Señor, ¿verdad que sí? Y viene un problema. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha ministrado en nuestro corazón, porque Dios ha obrado en nuestras vidas y ahora usted y yo somos diferentes. Y si permanecemos en la presencia del Señor, vamos a poder sobrellevar todas esas situaciones de una manera diferente. Amén. Amén. Sigamos acá, aunque esto se me fue para, ya casi me llegaba a Job. Muy bien. Entonces, dice así: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y usted sabe bien que la lluvia es supremamente necesaria en toda la tierra. O sea, es muy necesaria. Por la lluvia se pueden llevar a cabo los cultivos, aunque en esos lugares así de tanto calor, ya por eso dice ni lluvia ni rocío, porque en esos lugares de mucho calor, o sea, calor extremo, ya trabajan con el rocío, ya lo atrapan eso que no se ve que está en el aire. ¿Sí? La otra vez estuvimos compartiendo acerca de eso, cómo se produce el rocío y qué hace el rocío. Entonces no iba a haber lluvia y rocío que podía dar fruto, que puede ser fructífero, y usted sabe todo lo que pasó efectivamente en el pueblo de Israel durante todo ese tiempo. Si los animales tenían sed, no había lluvia, no había agua, imagínese usted tantos años, tanto tiempo y sin agua. Si cuando en Cali, recuerdo en un servicio aquí que tuvimos un día jueves, nosotros todos con la iglesia nos arrodillamos a clamarle al Señor y decirle: Señor, envía tu lluvia, porque veníamos en una sequía, en un verano impresionante, y ya en las noticias estaban hablando de las quemas en las montañas, estaban hablando de los animales que se estaban muriendo de sed, los cultivos que se estaban perdiendo totalmente. ¿Por qué? Porque no había lluvia. Entonces la falta de lluvia representaba que una reprensión del Señor, y eso era lo que Dios estaba haciendo a través de ese hombre que parece que apareciera ahí de la nada. Pero ese hombre ya venía en un proceso con el Señor, ya había sido llamado, ya Dios venía obrando en su corazón, en su vida, y viene y suelta esa tremenda palabra delante de este rey, que el rey que se pensaba que tenía el dominio sobre todo, que nadie podía hacer encima de él, que tenía la esposa más tremenda, y pues sí era la peor que pudo haber conseguido. Pero Dios le mostró a través de un hombre que permanecía en su presencia que Dios domina sobre todo, como dice la Escritura. Dios domina sobre todo. Amén. Sigamos leyendo ahí.
Y vino a él palabra del Señor diciendo, ¿qué le dijo? Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Entonces Dios le habla y le da una palabra, le da una orden. Y a veces qué bueno cuando Dios nos habla a nosotros y obedezcamos. Porque ¿qué hizo Elías? Elías se fue. Elías obedeció. Y Dios le dijo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y Querit quiere decir, como ya les dije, abertura, ¿sí? Pero también quiere decir limpiar, preparar, mudar y apartar. Eso también quiere decir Querit. Entonces ahí que estamos viendo que Elías era un hombre que estaba en la presencia del Señor, pero que Dios siempre, como con usted y conmigo, está queriendo más. Porque Dios no es que te escogió, no me escogió para quedarnos ahí. Ya usted venga y siéntese, o ya simplemente ore por su familia y ya quédese ahí. Sino que Dios siempre está esperando de ti que tú te metas más con Él para empezar a obrar en tu vida y a través de tu vida. Dios siempre está mirándote a ti, y porque uno es muy bueno para decir yo voy adelante, yo voy creciendo y como la luz de la aurora, pero verdaderamente cuando miramos nuestro caminar en el Señor, no lo estamos haciendo. ¿Y qué significa querer? Limpiar, preparar, mudar, cambiar, hacer otro y apartar. Cuando Dios le dijo a él, váyase para allá, a ese arroyo, en ese arroyo Dios iba a hacer una obra especial en su vida. En ese arroyo Dios iba a tratar aún más el corazón de Elías. Dios iba a empezar a darle más de su presencia. En ese arroyo, en ese lugar, Dios iba a empezar a hablar en él. Y como Elías era un hombre que confiaba en Dios, que permanecía en Dios, que estaba de pie en Dios, que sabía que avanzaba en Dios, entonces dice que él, ¿qué hizo? Dice, el Señor le dijo, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit. Elías lo obedeció y resulta que cuando dice y vivió, esta palabra está en el hebreo que es el yashab, se escribe yashab, Y-A-S-H-A-B. Y esa palabra propiamente quiere decir sentarse en quietud, esperar reposado. Eso quiere decir. Entonces cuando Dios lo mueve de aquí y le dice, váyase para el arroyo, y yo locamente, entonces uno diría, eso es locura, diría uno, váyase para el arroyo, y yo le voy a dar la orden, ¿sí? A los cuervos, yo lo voy ¿a qué? Dice que vas a beber del arroyo y yo voy a mandar a los cuervos que te den allí de comer. ¿Y quién se puede imaginar qué pasó con los cuervos? El cuervo que salió del arca, él no volvió. Pero ¿qué pasó con la paloma? Regresó. Porque el cuervo se alimenta de cualquier cosa que haya. Pero resulta que Dios lo escogió a él para alimentar a su profeta. ¿Usted me está entendiendo para dónde vamos? Para alimentar al profeta de Dios. Y entonces cuando dice que se fue y vivió allá, era un lugar ¿de qué? De preparación. Nuevamente dice, sentarse en quietud, esperar reposado. Cuando el Señor a veces le dice a uno, váyase para el arroyo y quédese tranquilo, ¿sí? Que yo lo voy a sustentar, ¿será que uno puede quedarse tranquilo verdaderamente? Quieto verdaderamente, sentarse, literalmente sentarse, esperar. ¿Qué más tenía que hacer Elías? Dígame, ¿qué podía hacer Elías allá? ¿Contar las piedras del arroyo? ¿Contar los peces que pasaban todo el tiempo? Orar. Y le voy a contar algo, ya le conté a mi esposa anoche, y es algo que me sucedió con mi niña, la pequeña. Y estábamos, eso fue la semana anterior, ¿no? Entonces yo, digo sinceramente, no tenía dinero, tenía 5,000 pesos en la billetera. Y a mi niña, mi esposo y mi niña la mayor no estaban, y a mi niña le dio por irse a cenar conmigo.
que en horas de la noche. Entonces me dijo, mamá, vamos a tal panadería y nos sentamos allá en la noche y nos comemos un pastel. Y yo le dije, bueno, mami, pero la verdad yo no es que tenga mucha plata aquí. Mi esposo no estaba. Entonces ella me dice, no, pero yo tengo. Y fue y sacó sus ahorros porque ellas son bien ahorrativas. Ellas mantienen plata todo el tiempo. Entonces dice, no, pero yo tengo. Entonces contamos si tenía cierta cantidad de dinero. Entonces ella insístame, yo haciéndole el quite, pues, porque la panadería no es nada barata, déjeme decirle, esa panadería es carísima. Y entonces yo haciéndole como el quite para que ella no se gastara sus moneditas. Entonces ella dice, no, que yo te invito, que no hay que yo. Ah, bueno, caminé pues. Nos cambiamos y fuimos, nos sentamos, nos atendieron. La panadería, digamos, es una panadería chic, ¿no? Se queda por la casa, pero es una panadería de estrato 6. Y mi barrio no es estrato 6. Entonces ella se siente y dice, deme por favor un pastel de chocolate. Y tú, mami, ¿qué quieres? Un pastel de pollo. Como te damos 100,000 para gastar. Tú un pastel de pollo. Y yo, sí, un pastel. A mí en el momento se me olvidó. Yo le digo, sí, un pastel de pollo. Y cuando nos sentamos, yo digo, ay, ¿yo por qué pedí ese pastel? ¿Qué tal que nos pasemos la cuenta? ¿Yo qué voy a hacer? Entonces yo me digo, no, espérate, yo lo cambio por una papa aborrajada. Entonces ella dice, no, pues venga. Yo digo, no, es que de pronto no está bueno, mami, yo no creo que eso no se ve bueno. Y entonces ella me dice, venga, yo lo pruebo, y lo agarra. Y yo, bueno, pruébelo pues. Y yo, ay, señora, ayúdame. Claro, mi esposo no estaba. Y yo, o sea, ¿dónde quedamos? ¿De viendo qué hacemos? Y cuando le dice a la mesa, le dice, me da un juguito Hit, me hace el favor. Y yo, claro, ya, mire lo que es uno mirar a Dios como su padre. Ella cuando va a su papá ya se hace ya pidiendo porque sabe que Dios la bendice a través del papá. Pero esta vez la mamá no tenía mucha provisión. Y entonces, ve hermano, yo me comí eso, yo mientras oraba, y ella me decía, ¿puedo probar más pastel? Y yo decía, sí, mami, cómetelo, aprovechelos. Yo le digo, y me dice, mamá, si nos alcanza, yo voy, si no nos alcanza, pues lavamos platos. Ah, a mí me gusta lavar platos. Entonces yo le digo, no, pero venga, en serio, donde no nos alcance, ¿qué hacemos? Me dice, esperar a mi papá. Entonces, claro, yo le digo, sí, mami, llorando, orando, orando, y yo no le dije nada a ella, pues para que se comiera un pastelito tranquilita. Y yo era, ay, Señor, que nos alcance. Yo hacía cuentas, no, esto aquí como es de caro, 5, 5, 5, 15,000, Señor. No es mucho, pero yo no tenía todo eso. Y yo dije, bueno, Señor, en el nombre de Jesús, digo, pásame pues las monedas. Entonces yo así abría así, y me empecé a echar todas las monedas a mi bolso. Y yo, ay, Padre, en el nombre de Jesús, que esto nos alcanza. Y eso le dan a uno una fichita, entonces yo voy con mi fichita. Y yo digo, bueno, me voy a pagar. Cuando es que, son 8,700. Y yo, tenga, de una le paguemos, le dije, vámonos. Y se equivocaron, yo no sé. Y yo le dije, Señor, definitivamente, en serio. Pues espere, que es que resulta que no les conté todo. A lo que iba y no se los conté. Entonces yo tengo mis llaves, y en mis llaves tengo un llavero que es una Biblia, hay como una biblecita, y ella está llena de promesas. Entonces, claro, yo rebujé en toda parte a ver si encontraba más plata, y yo abrí ese cierre. Y yo dije, Señor, a ver si hay plata acá. Y empecé a hacer una cosita así pequeñita. Y yo empecé a buscar, no había plata. Y dije, pero vamos a ver la promesa del día de hoy. Reblujé, saqué una. Mi Dios puede suplir a todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y yo, no, ya voy a pagar confiada. Ya me fui, 8,700. Yo, camine, nos fuimos. Entonces a mí eso me dejó. Entonces yo le mostré, yo le dije, mami, mira. Porque de verdad que hace falta tener esa confianza en el Señor, en las cosas grandes y en las cosas pequeñas. Y mire el Señor tan maravilloso, porque yo venía orándole al Señor, orándole. Y eso fue el día sábado en la noche. El día domingo vinimos a servir aquí. Mi esposo predicaba a la 1 de la tarde, pero cuando mi esposo predica, yo normalmente estoy apoyándolo en oración. Y yo le dije, Señor, yo me voy a sentar a recibir en el culto de las 5 de la tarde, en el servicio de las 5 de la tarde, allí yo me voy a sentar a recibir, allí voy a cenar, allí todo. Y los horarios querían como trocar, y yo le dije a mi esposo, no, hagámosle, porque si no es a las 5, yo ya no me siento, porque yo tengo a las 5. ¿Y cuál fue una de las palabras que yo recibí? Resulta que el pastor comienza a hablar y nos lleva a Filipenses 4 y lo leyó todo. Y él dice, no lo iba a leer todo, pero lo leo por tal motivo. Y cuando llega el 19, y yo, ay, Señor, el Señor es maravilloso. ¿Quiere ir a ver Filipenses 4:19? Colabórenos allí en la pantallita. Y entonces yo digo, el Señor es muy lindo, definitivamente. Y esas son las sorpresas del Señor.
Llegué yo acá ya. Llegué. ¿Qué dice? Y el pastor me dice, sí, el pastor me dijo, yo no le voy a leer todo, pero bueno, por causa de esto lo leo todo. Cuando llego al día y digo, ay, Señor, definitivamente tú sí eres, pero maravilloso. Entonces esos son los detalles que a ti te sorprenden y que uno dice, Dios está escuchándome. Y como Elías dice, vive el Señor en cuya presencia estoy. Cuando tú estás en la presencia del Señor, Dios tiene el control del más mínimo detalle. Yo tenía 5,000. ¿Sabe qué hice? Mi niña todavía cree que me invitó a comer. No, ya yo con lo que tenía de 5,000 más unas monedas que tenía, yo le devolví todo el dinero a ella. Todo se lo devolví. Claro, es que 8,700 salió muy barata esa cuenta. Sí. El Señor hizo el milagro, yo no sé, pero Dios lo hizo. Entonces Dios tiene esa promesa. Y Elías estaba muy confiado. Elías sabía quién era su Dios. Y cuando él vaya y se va al arroyo, ¿qué tiene que hacer? Esperar. Dios lo mandó a que se fuera para allá. Él no se puede ir a buscar alimento. Él no se puede ir para otra parte. Él tenía que quedarse allí. Dice que vivió allí en ese lugar. Vivió, permaneció, se sentó, quedó quieto, esperó en la presencia del Señor. La respuesta de Dios. ¿Usted imagina uno esperando todas las mañanas a que llegue el cuervo con el pan y la carne? E ir a tomar agua. Y luego otra vez por la tarde el cuervo. O sea, uno lo piensa y eso parece increíble. Por eso es que la gente afuera, como no tiene el Espíritu de Dios, no crea la palabra del Señor. ¿Cuál cuervo? ¿Cuál mujer de sal? ¿Cuál Sansón? ¿Cierto? Pero él estaba esperando en el Señor, porque él aprendió a confiar en Dios. Y él no le titubeó al Señor, ni tampoco le dijo, ay Señor, pues que cómo le ocurre, que yo me voy por allá, miras un arroyo, que yo qué tal. No, el Señor le dijo y Elías lo obedeció. Y hay momentos que el Señor te dice, espera. Hay momentos que el Señor te dice, vete junto al arroyo de Querit y quédate allí, que yo me voy a encargar de ti. Hay momentos, esos momentos, que aunque para ti sean difíciles, son momentos en que Dios se quiere manifestar a tu vida. Sigamos leyendo allí. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le dijo? Dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Y el pan, resulta que el pan que se hacía en ese tiempo, y me acordé del pan de la semana anterior, eran como especie como de galletas. Entonces tenían diferentes formas de hacerlas, dependiendo en el lugar donde estuvieran o dependiendo digamos, con qué las hicieran. Entonces se preparaba de diferentes maneras, pero siempre quedaba igual. Era como una galleta, como una especie de galleta plana. Para hacer las tortas tenía otro procedimiento, ¿sí? Diferente al del pan, para que quedara más gordita. Y entonces, ese pan, para poder hacer el pan, ellos tenían que molerlo todos los días y comerlo inmediatamente, porque si no, no le iba a aguantar. Y resulta que mire lo que el Señor dice: comed, ¿qué? Cuando está en la Santa Cena. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí, todas las veces que lo comeres. Y comió el pan. Elías estaba, ¿qué? Comiendo de ese pan. Mientras estaba en el arroyo, que pareciera que no estuviera haciendo nada, que estuviera pasando el tiempo simplemente, Dios lo estaba preparando con más del Señor. Dios le estaba mostrando más a Dios. Le estaba dando pan todos los días. Ese Señor Jesucristo, que un día en esa cruz fue molido, dice, molido fue por nuestros pecados. Ese pan que fue molido se le estaba haciendo manifiesto a Elías en el arroyo de Querit. Cuando tú sientas que no está pasando nada, que Dios te mandó como que, ¿y aquí qué va a pasar? ¿De aquí qué voy a hacer? Confía en la palabra del Señor. Métete a buscar más del Señor. Siéntate en la presencia del Señor. Siéntate ahí, vive, acampa. Doblégate delante del Señor. Quédate en la presencia del Señor. Espera y reposa en la presencia del Señor. Porque Dios tiene que manifestar más de su presencia sobre tu vida. Porque por eso dice, la llevaré al desierto, también dice la palabra, y le hablaré a su corazón. Pero hay gente que se desespera en medio de esos momentos.
Y cualquiera ha dicho, no, yo me voy a sentar a esperar aquí, yo me voy a ir a ver qué me pongo a hacer, ¿sí o no? Y a veces uno piensa ese tipo de cosas. Pero Dios te llega con esas que solamente Dios llega. Y te manda los cuervos que te sustenten. El Señor le dijo, yo te voy a sustentar. Usted solo obedezca porque yo, dice, te voy a sustentar. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y dice que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. ¿Y qué hacía Elías? Bebía agua del Espíritu Santo y de la presencia y la palabra del Señor Jesucristo. En esos momentos difíciles y que te sientas que estás allá como haciendo nada, al lado del arroyo, y tengo que esperar. Y hay gente que dice, es que a mí no me gusta depender de nadie. Yo quisiera que ya Dios, yo he escuchado, que yo quisiera que ya Dios me abriera las puertas de empleo y que no estuviera yo, que me regalaran un mercado y que me regalaran plata. Y digo, ay, de aleluya. Hermano, si tiene todo el tiempo para orar y encima de todo la bendicen. ¿Sí? Claro, pero es que son esos momentos en donde Dios se está preparando y la persona no lo está entendiendo. Y cuando a mí me llegan ese tipo de consejos y me dicen, es que yo ya quiero trabajar, estoy desesperado, es que necesito, y yo les digo, claro, métete a orar, métete a buscar más del Señor, comienza a conocer más a Cristo, lee más la palabra, entra más en tiempos de ayuno, más en tiempos de oración, crece en el Señor, porque cuando entres a trabajar no vas a tener todo ese tiempo que tienes ahora. No lo va a tener y va a anhelar, y muchas personas se comienzan a desviar precisamente por eso. Porque ya no tienen todo ese tiempo con el Señor, entonces ya llegan cansados, llegan cargados, llegan con ganas de dormir, llegan con ganas de descansar y volver a levantarse al otro día. Y entonces la comunión con Dios se comienza a perder. Y lo que Dios estaba haciendo con Elías era dándole más del Señor, más palabra, más de su presencia, más de la que ya había tenido, porque nunca será suficiente. Conocerle a Él en la vida eterna. Y Dios lo que estaba haciendo era dándole de Cristo ese pan molido. Todos los días. Los cuervos, ¿cómo? ¿De dónde? Solo Dios. Pero él le traían el pan y la carne, y él podía tomar agua cuando en Israel había sequía, cuando se estaba presentando sequía. Y resulta que dice la Biblia, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Y qué pasó después de eso? Léalo ahí en su Biblia. Lea solo el título porque aquí ya terminamos nuestro tema. Le dice el Señor, vino luego a él palabra del Señor diciendo, ¿qué? Levántate y ahora vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado la orden allí una manera, ya usted conoce la historia. Y después de eso, siga leyendo ahí su Biblia. ¿Qué sucede? Elías regresa a ver a Acab. Y ahí acontece ¿qué? Lo de los profetas de Baal, donde Dios muestra su gloria. Como lo veíamos, creo que hace, no sé, 8 o 15 días. Cuando Dios pasa por ciertos procesos, es porque Dios te está preparando para llevarte a más. Elías venía a darle una palabra dura a Acab, de una profecía, y no va a llover hasta que yo diga que llueva. Se lo lleva el Señor para un lugar solitario, donde tiene que depender y esperar a que le llegue la provisión. Espere o espere. Confíe o confíe, crea o crea. Siéntese a esperar. Dobléguese en la presencia del Señor mientras espera. Y luego vaya y dependa de una mujer. Pero allá Dios lo usó. Y luego vaya que mi nombre va a ser glorificado en ese lugar. Y las almas y las vidas se van a empezar a convertir a mí. Yo voy a mostrar mi gloria y lo imposible va a acontecer. Cuando tú sientas que no está pasando nada contigo y te sientas que tienes que estar esperando que otras personas aún te bendigan, que otras personas se den, tienes que estar esperando que no pasa nada conmigo, no se abre ninguna puerta, no sucede nada, Dios te está preparando para algo grande. Dios lo que está haciendo es manifestar su gloria sobre tu vida. Pero hay quien no lo entiende y lo que hace es renegar, quejarse, enojarse, y si yo, y porque el vecino sí, y porque ellos no, y si yo tuviera, y yo por ahí no vuelvo, y Dios no me responde, y eso no pasa nada, y por más que he orado, y por más que he ayunado. Y entonces, ¿qué decimos de Elías? Que tuvo que depender de un animal
digámoslo así, porque estaba aprendiendo era del Señor. Que luego se va donde la mujer más rica de todas. No. ¿Dónde lo mandó? Donde una vida pobre. No, mijo, lo único que hay para comer es esto y nos morimos de hambre ya. Entonces, y salió de Guatemala para meterlo a... No. Porque en cada lugar, aunque parezca fuerte, difícil, imposible, Dios se glorifica. Cuando tú estás allí en la presencia del Señor, cuando tú confías, tú estás siendo edificado. Tú estás siendo apartado por el Señor para un plan especial. Tú estás siendo ministrado. Dios te va a ayudar a prevalecer, a mantener de pie, porque el Señor está contigo. Vive el Señor, vive. O sea, Él está vivo. Él no es el Dios como el de ustedes que está muerto, como las imágenes que ustedes adoran. Ese no es mi Dios. Dice, vive el Señor en cuya presencia yo estoy. Ese Dios que vive y reina para siempre y que tiene el poder de hacer cualquier cosa. Ah, bueno, papito, ¿usted cree eso? Se lo voy a demostrar. Y le voy a mostrar más de mi gloria. Y le voy a mostrar más de mi poder. Y lo voy a procesar. Pero porque lo estoy, ¿qué? Edificando. ¿Y usted alguna vez se ha sentido así como en el arroyo de Querid? Ay, Señor, ¿y hasta cuándo va a llegar este cuervo? ¿Cuándo era que me traiga un pan grande, Señor, y un buen pedazo de carne? Porque, Señor, ¿hasta cuándo? Y orando para que no se seque el arroyo. No, cuando el arroyo se secó, porque los hijos de Dios, cuando usted está en la presencia del Señor, cuando usted conoce ese Dios, cuando usted aprende a depender de ese Dios, aunque el arroyo se seque, aunque no haya nada, Dios te va a llevar al lugar donde te va a sustentar. Te sustentó allí, te va a sustentar. Pero eso pasa a medida que tú espiritualmente te mueves con el Señor. Si te mueves al ritmo del Señor, si le caminas al Señor, si confías, si esperas en el Señor, Dios se va a seguir glorificando. Y luego tú vas a ver cada vez mayor la gloria del Señor, como la vio Elías. Elías fue respaldado por el poder de Dios. Cuando no había agua, el sacrificio fue con cantidad de agua, litros y litros y litros de agua. ¿Qué hizo el Señor? Mandó su fuego poderoso. Y a través de ese fuego poderoso lamió el agua, lo que había en las piedras, quemó todo ese sacrificio y la gloria fue dada al Señor. ¿A través de quién? De que hace un tiempito nomás estaba dependiendo de que los animales le llevaran comida. Del que suera pudo morir de hambre. Del que suera pudo morir de sed, pero Dios lo sustentó. Y si tú hoy estás acá es porque Dios te ha sustentado. ¿Quién de nosotros no ha pasado situaciones difíciles? Póngase sobre sus pies. ¿Quién de nosotros no ha pasado momentos duros? ¿Quién de nosotros no ha tenido necesidad? Y un día se le dijo al Señor, ¿hasta cuándo? Una vez hasta le llora al Señor, a veces hasta le reclama. Pero qué bueno poder tener la sabiduría que Dios le dio a Elías. Porque fue un hombre sabio, porque Dios le habló y él ¿qué hizo? Se fue. Obedientemente se fue y cumplió la palabra del Señor. Obedientemente se fue y rindió todo delante del Señor. Esperó en Dios, permitió que esa presencia de Dios le ministrara. Fue que preparado, vivió, dice, se sentó en quietud a esperar, reposado. Y a veces el Señor nos llama a sentarnos en quietud y reposar. Pero a veces nos desesperamos. Qué bueno que hoy podamos decirle, Señor, yo voy a estar, si ese es lo que tú me estás llamando, voy a estar confiado, voy a reposar, voy a estar en quietud. En medio de esa necesidad, en medio de esa situación difícil que yo estoy atravesando, ore al Señor. Yo no sé cuál es. Yo no tengo ni idea, hermano, por lo que usted está pasando. Yo no lo conozco a la mayoría de ustedes. Pero si usted está hoy aquí, sí puedo creer que es porque Dios le está diciendo, siéntate y reposa y confía en mí, que yo lo estoy haciendo. Aunque sientas que vas de mal en peor o que la situación no mejora, Dios se va a glorificar sobre tu vida. Dios se va a manifestar. Dios va a responder a tu llamado como le respondió a Elías delante de sus 400 profetas. Más de 400.
Dios se está encargando de ti en medio de ese lugar. Y si aún se secara ese arroyo, el Señor prepararía una viuda para que te sustente. Señor, enséñanos a confiar en ti. Él enséñame a confiar en tu palabra, a descansar